Hermanos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este servicio nuevamente a través de las redes sociales, a través del Facebook. Y en esta tarde tenemos una sorpresa porque estamos unidos con el pastor José Monserrado Ortega y el hermano Jesús, que vienen de la Iglesia Bautista Puerta del Cielo. Y en esta tarde estaremos transmitiendo para las dos iglesias, a la Iglesia Jerusalén y a la Iglesia Bautista Puerta del Cielo. Así que queremos dar inicio dando un tiempo para que usted se conecte, para que usted se prepare. Yo sé que ya vamos un poco retrasados, pero vamos a dar un tiempo para que usted se prepare de aquel lado también. En unos momentos vamos a continuar. ¿Qué les parece si damos inicio a este servicio? Recuerde que este culto de esta tarde es en honor a la muerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Recordamos ese sacrificio, esa muerte en esta hora cada Semana Santa, cada Viernes Santo, solo recordando lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué le parece si para continuar lo hacemos a través de una oración con nuestro hermano Jesús, pastor de la Iglesia Puerta del Cielo, donde está nuestro hermano José Ortega? Vamos a orar con él. Señor, bendiga a mis hermanos. Vamos a orar para dar inicio a este culto en el cual estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque eres un Dios soberano sobre todas las cosas. Así, Señor, pidiéndote el perdón de nuestras faltas y pidiéndote que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aún en estos tiempos tan difíciles podemos alabar y glorificar tu santo nombre y llevar a mis hermanos tu mensaje por medio de lo que hoy es la tecnología. Gracias por ello, Señor. Pedimos bendición para quien trae las alabanzas, para nosotros que traemos el mensaje, y Señor, que sea de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Fíjese lo que dice la Biblia ya en el Salmo número 100. Salmo número 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué les parece si cantamos, como dice la palabra del Señor, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra? Así que prepare su corazón, usted que es de la Iglesia Bautista Puerta del Cielo y usted que también es de la Iglesia Bautista Jerusalén. Vamos a cantarle este himno con nuestra hermana Liliana. Hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, en el 4, recordamos cuando Jesús iba rumbo a Galilea, iba a atravesar por Samaria. Y entonces ahí
encontró a una mujer samaritana con una necesidad de llenar su cántaro de agua y llevarlo a casa. Él venía cansado también, se sentó junto al pozo de agua y ahí le compartió a la mujer samaritana. Ahí fue donde le dijo que él era el agua de vida, que si tomara de esa agua no tendría sed jamás. Y ese es el agua que se nos ha ofrecido a cada uno de nosotros y que hemos aceptado tomarla y hemos recibido así la vida eterna. Y esa es la invitación en esta tarde a los oyentes que puedan recibir esa agua de vida eterna, aquellos que todavía no la reciben. Y lo vamos a cantar a través de este himno, el himno número 35, que se llama Fuente de la vida eterna. Ese es nuestro Señor Jesucristo, es la fuente de la vida eterna. Cantemos. Fíjense lo que dice la palabra allá en el Salmo 132, 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Seguramente usted está extrañando este tiempo de la bienvenida, no solamente usted de Jerusalén, sino también de usted de Puerta del Cielo, porque ese era el tiempo donde usted sentía ese amor expresado en el abrazo de un hermano, de una hermana. No es que no lo amara, simplemente que como no nos vemos todos los días, el domingo en la bienvenida usted podía sentir el calor de ese hermano, de esa hermana que le amaba, que le ama en el nombre de Jesús, y que se lo expresaba en un abrazo, quizás en un apretón de mano, o quizás a algunos que tienen la costumbre de saludarse de un beso. Pues todos sean bienvenidos en ese tenor, todos sean bienvenidos a este servicio, desde donde nos estés mirando, bienvenido desde donde estés, en tu casa,
en la sala, en el trabajo, la oficina, bienvenido a este servicio. Que el Señor en esta tarde ojalá tenga para ti una palabra de bendición para tu vida. Bienvenidos sean todos a este servicio de oración. ¿Qué les parece si leemos aquellas frases que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz? Y para eso le vamos a pedir a nuestro hermano Ortega que él lea las primeras 3 frases que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese sacrificio que él hizo en la cruz. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano Ortega. Bien, pues como estamos celebrando el sacrificio que fue hecho en nuestro lugar, y digo celebrando porque por eso fuimos nosotros salvados, entonces estamos en esta hora recordando las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, y con cada una de ellas se pueden hacer 1000 sermones, 1000 meditaciones, pero hoy solamente vamos a darles lectura para que usted las medite allí en su casa. Las 2 primeras se encuentran allí en Lucas, en el capítulo 23, y una se encuentra en el verso 34 y la otra en el verso 43. La primera dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una maravillosa petición al Padre Celestial de Jesús intercediendo aún por los que le estaban crucificando. La segunda dice de la siguiente manera, allí en el verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo a uno de los ladrones que estaban siendo crucificados a su lado y que le reconoció, y por eso alcanzó el perdón de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que hoy, ese día, cuando pues entregaran su espíritu, estaría con él en el paraíso. La otra palabra se encuentra en Juan 19, en el capítulo 19, y son los 2 versos porque están ahí ligados. Los versículos 26 y 27, dice la Escritura: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Medite estas palabras tan maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, que estaba en la cruz y aún ahí estaba preocupándose por todos nosotros. Qué hermosa frase, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. La primera, perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Dice uno de los evangelios que cuando Jesucristo inició su ministerio, comenzó diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es ese reino de los cielos el que se ha acercado para ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Dice el Salmo número 103, no sé si quiera buscarlo allá usted, dice el número 1, versículo número 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a bendecir el nombre del Señor a través de estas alabanzas con mi esposa. Vamos a entonar este himno que se llama En la Cruz, es el himno 110, y vamos a cantarle a nuestro Dios por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Vamos a continuar cantándole. Vamos a ir ahora al himno 160. Himno 160. Este himno se llama ¿Qué me puede dar perdón? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a dar su sangre, a derramar su sangre por nosotros los pecadores. Y nosotros hemos atendido a ese llamado, hemos aceptado ese perdón, esa sangre derramada por nosotros. Y por eso estamos aquí alabando su nombre. Vamos a cantarle. Nuestro Señor Jesucristo también dijo en la cruz otras 4 frases. Y yo quiero invitar a mi hermano Jesús que Él sea el que nos recuerde esas frases que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz. Bien, mis hermanos, nuevamente el Señor les bendiga, dando continuidad a las palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó cuando estaba en la cruz. Vamos a darle lectura a la 4ª palabra que se encuentra ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, el verso 34, y dice de la siguiente manera: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloí sabactani, las palabras en arameo del Salmo 22:1 mencionan lo mismo, son mensajes paralelos. Mateo, quien también registró este lamento,
en el capítulo 27, verso 46, él lo menciona en el lenguaje hebreo, dice Elí, Elí, y lo que se menciona en Marcos es en arameo, que significa lo mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sentía abandonado por el Padre debido a que la ira de Dios estaba siendo derramada en él como sustituto por los pecadores. La segunda carta a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la cuarta palabra que nuestro Señor Jesucristo mencionó estando en la cruz. La quinta palabra la vamos a tener ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28, y le voy a dar lectura. Y dice de la siguiente manera: la quinta palabra, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta es la quinta palabra. También esto se deriva del Salmo 69:21, en lo cual dice de la siguiente manera: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tengo sed es la quinta palabra que nuestro Señor Jesucristo mencionó estando en la cruz. La sexta palabra, consumado es, también la encontramos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, que dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es a quien él vino esta palabra, y en el contexto religioso alude al cumplimiento perfecto de las obligaciones personales, y el cumplimiento está escrito también ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Toda la obra de redención quedó completa en esta frase: consumado es. La frase consumado es se encuentra en los papiros escritos en griego, que se utilizaba en aquel tiempo como recibo de los impuestos, para indicar que se había hecho un pago total, indicando que toda la deuda había sido hasta cierto punto pagada. Consumado es la sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo mencionó estando en la cruz. Una séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También la encontramos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, y dice de la siguiente manera: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí se cita el Salmo 31:5: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y la manera de cómo había de morir se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por lo general, las víctimas de la crucifixión morían con mayor lentitud. Jesús, en pleno control de la situación, tan solo entregó su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu es la séptima palabra que nuestro Señor Jesucristo mencionó estando en la cruz. El Señor nos bendiga. Hermanos, también otra de las cosas que no podemos dejar de pasar en este servicio es el de orar por esta situación que estamos viviendo todos, no solamente el pueblo que no conoce de Dios, sino también los hijos de Dios. Entonces, ¿qué les parece si oramos por esta situación que estamos viviendo por el COVID-19? Y le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Ortega para que él ore por esta situación que estamos pasando. Bien, pues a todos los que nos estén
viendo a través de este medio, pues les invito para que allí en sus hogares también estén apoyando la oración que vamos a hacer. Hay que pedir, hermanos, por todas las personas que están sufriendo la enfermedad, por sus familias. Hay que poner en las manos de Dios a los médicos, a las enfermeras, ¿verdad? Porque de hecho ellos también están sufriendo, y hay que poner en las manos de Dios a la iglesia del Dios viviente para que esté intercediendo día y noche por ello. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, estamos delante de tu presencia con gozo en nuestro corazón, porque, Señor, estamos celebrando que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para que pudiera darnos salvación. Y por eso, Padre, es para nosotros una celebración, Señor, porque hemos sido liberados del pecado y hemos pasado a formar parte de tu reino bendito. Ahora, Señor, ayúdanos para ser intercesores, mi Dios, porque, Señor, el propósito por el que nos salvaste no fue solamente para ser salvos, sino para ser, mi Dios, de tu equipo, para ser ese ejército, mi Dios, que siga luchando en este mundo para que haya muchas almas que vuelvan a ser parte de tu reino, mi Dios. En Jesucristo ponemos, Padre, en tus manos en estos momentos de lucha en este mundo, de personas que están sufriendo, mi Dios, y algunas, Padre, que están tan desesperadas que parece que no tienen esperanza. Pero, mi Dios, nosotros, tus hijos, quienes estamos orando, Señor, buscando tu rostro, sabemos, Padre, que hay esperanza y que es una esperanza segura, porque nuestro Dios, en quien confiamos, es un Dios que vive y reina para siempre y que tiene control de todas las cosas y que es soberano y que puede hacer lo que Él quiera. Entonces, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, bendice a estas personas, bendice a los médicos, bendice a las enfermeras, bendice, Padre mío, a las personas que están sufriendo esta enfermedad. Señor, pues nosotros quisiéramos, mi Dios, que tú permitieras que ellos puedan ser sanados, Señor. Pero tus planes, Señor, no son los nuestros y tú siempre tienes, Padre, la mejor decisión. Por eso, Padre, los ponemos en tus manos, aunque nuestro sentir, Padre, sería que les des su salud. Y mi Dios, bendice sus familias, bendice a todos los niños, Padre, que también están sufriendo ahorita, porque están viendo la desesperación en sus hogares. Están viendo, Señor, el ejemplo de sus padres que están desesperados, quizá buscando, Señor, llenarse de cosas físicas, materiales, para prevenirse, mi Dios, pero no se están previniendo, mi Dios, con tu bendita presencia. Permite, Señor, que todos los adultos podamos enseñarles a los niños que hay un Dios que puede calmar la tempestad, que hay un Dios a quien debemos acercarnos primeramente, de que debemos llenarnos y, Señor, estar de esta forma prevenidos para todo lo que pueda venir. Entonces, mi Dios, en tus manos ponemos también a tu iglesia para que siga doblando su rodilla, Señor, y siga intercediendo para que haya almas redimidas, Señor, que haya almas que puedan, Señor, reconocerte, Padre, y buscarte de todo su corazón para que puedan encontrar un seguro para su alma, Señor, para su espíritu. Padre, obra
en este momento, en este mundo, Señor, y usa a tus siervos para que lleven esperanza y salvación a aquellos que no la tienen. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Vamos a meditar entonces en esta tarde en la palabra del Señor. ¿Qué le parece si abre su Biblia allá en el libro de Isaías, capítulo 53? Isaías, capítulo 53. Y si usted vio en la publicidad de nuestras iglesias, se dio cuenta o se pudo dar cuenta que tenemos o en esa tarde un tema en el que vamos a meditar. ¿Por qué murió Jesús? Y antes de comenzar me gustaría que leyéramos lo que dice la palabra del Señor allí precisamente en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice la palabra del Señor, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense lo que dice ahí: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oramos. Señor, en esta tarde te quiero pedir que nos ayudes, Señor, a contestar esta pregunta del tema de esta tarde. ¿Por qué murió Jesús? Permítenos meditar, Señor, de manera sencilla en tu palabra y ayudar, Señor, a los que no conocen la razón de la muerte de tu Hijo. En esta hora te pedimos que nos ayudes a nosotros y a los que nos están viendo y escuchando. En Cristo Jesús. Amén. Seguramente Isaías, hermanos, no conocía o no entendió lo que esta palabra vendría a significar ahora para nosotros. Nosotros, cuando leemos esta porción, entendemos claramente las razones por las cuales murió
nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos porque nosotros aceptamos ese sacrificio, esa muerte que hace 2000 años tuvo lugar allá en la cumbre del Gólgota. Cuando hablamos de muerte, tendríamos que decir que muchos han muerto. Muchos han dado sus vidas, quizás por algunos. Pero yo quiero decirle que ninguna de esas muertes ha tenido tanto significado como la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por decir, en las famosas pirámides egipcias, son famosas porque contienen los cuerpos momificados de los potentes egipcios. Si usted ve las pirámides, usted se va a dar cuenta que esas pirámides contienen algo. Y cuando se han excavado y se han metido al fondo de esas construcciones, lo único que han encontrado son cuerpos de personas que fallecieron y que sepultaron ahí. Y por eso esas pirámides son famosas, por los cuerpos de los muertos que están ahí. En la abadía de Westminster, en Inglaterra, en Londres, es renombrado este lugar porque en ella descansan los cuerpos de las personas más nobles de Inglaterra, en la abadía. La abadía es famosa por los cuerpos que descansan ahí. En el cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, en Estados Unidos, este lugar es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos que dieron sus vidas por su país. Pudiéramos decir muchas cosas de hombres, de caudillos que dieron sus vidas para liberar a los países de donde ellos existían. Entre la tumba de Cristo y la tumba de todos estos lugares existe, hermanos, una gran diferencia que se distingue entre la noche y el día. Hay un gran espacio entre la tumba de los que ya mencioné y entre la tumba de Cristo. Porque estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen. Pero la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Porque nuestro Señor Jesucristo murió y se levantó de la tumba. Ahora, ¿por qué murió Jesús? Es la pregunta. La vamos a contestar a la luz de este pasaje. Isaías capítulo 53. Vamos a meditar en ello. Le voy a dar el tiempo a nuestro hermano que trae esta parte del sermón. Bien, pues seguimos adelante con el tema ¿por qué murió Jesús? Y yo podría darle muchas respuestas de por qué murió Jesús, pero esta tarde vamos a verlo a través del pasaje que se encuentra aquí en Isaías. Y es interesante ver cómo Isaías está describiendo al Señor Jesucristo y cómo muchísimos años antes de que naciera Jesucristo, Él ya estaba profetizando, ¿verdad? Que sería un varón de dolores, que sería desechado, que nadie creería a nuestro anuncio. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver primero que nada lo que dice allí en Isaías 53:5. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías está hablando del peso, de lo dañino que es el pecado, pero él está hablando de rebelión. Primero habla de rebelión. Dice
que Él herido fue por nuestras rebeliones. Y cuando estaba pensando en rebeliones, comencé a imaginar un relato que está ahí en Ezequiel, que no vamos a leer, porque no me gusta ocupar mucho tiempo, pero los cristianos saben el relato cuando Satanás todavía estaba allá en el cielo. ¿Qué pasó? Se rebeló. ¿Por qué? ¿Por qué se rebeló Satanás? Bueno, es que una actitud antagónica nace de un corazón soberbio, de un corazón ególatra. Y por eso Isaías está calificando que las rebeliones llevan a Jesús a la muerte, o sea, tienen ese peso, esa consecuencia. Entonces, toda actitud antagónica, o sea, rebelde, tiene sus consecuencias, tiene su peso. Y dice que Jesucristo fue herido por el peso, por las consecuencias de la rebelión de los hombres. No voy a abarcar yo otros temas, voy a abarcar solamente esto para que podamos ir en un tema ascendente: rebeliones. Entonces, si el rebelarnos es tan dañino, pues tenemos que meditar en esta parte de la Escritura. Les decía que el espíritu antagónico en las personas viene por el egolatrismo, por el ego. Y déjenme le digo cómo se refleja. Se refleja cuando pensamos que nosotros tenemos siempre la mejor opinión, que siempre nosotros somos los más sabios que los demás. Pensamos que somos los más capaces para hacer las cosas. Y entonces, fíjense bien, tomamos una actitud rebelde contra la autoridad. Fíjense bien, contra la autoridad o contra cualquier cosa que nos llame a la razón. ¿Por qué? Porque no queremos darle la razón a otro. En este caso, no quieren aceptar a Jesucristo. Están en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y él lo estaba hablando desde hace mucho, y en nuestra actualidad son muchos los que no creen a nuestro anuncio, que en Jesucristo hay vida, que en Jesucristo hay salvación. No lo creen. Por eso, porque tienen esa mentalidad, porque tienen ese pensamiento de que ellos, ¿verdad?, son mejores para razonar que nosotros. Pero fíjense, dice: Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué murió Cristo? Bueno, Él murió a consecuencia de las rebeliones del pecado. Y luego dice: molido por nuestros pecados. Isaías está describiendo el sufrimiento de Cristo de una manera bárbara, de una manera cruel. Y la palabra que dice molido, ¿verdad?, está hablando, está refiriéndose a que fue como triturado el Señor por el peso del pecado. La rebelión es pecado. Allí en el Salmo 51, cuando el salmista reconoce su pecado, él le pide a Dios, le dice: Señor, borra mis rebeliones, quita mis rebeliones, hazme un ser humilde, hazme un ser sumiso para poder darte el control de mi vida. El pecado es todo aquello que no encaja con la voluntad de Dios.
Una de las definiciones que la Biblia nos da para pecado, dice, es errar al blanco. Entonces, Dios tiene el propósito de que toda su creación, o sea, lo máximo de su creación, lo más elevado de su creación, que es el hombre, Él quería tener relación con Él. Él quería estar comunicándose, Él quería estar platicando con Él. Pero el hombre busca su propia satisfacción. Otra vez, Él quiere ser el director de su propia vida. Pero Dios busca el ser quien dirija nuestras vidas. Miren, el salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Luego, en el Nuevo Testamento, en los capítulos de 12 en adelante, el Señor Jesucristo habla de que Él es el buen pastor y habla de un redil. Entonces, la idea bíblica es de que las ovejas o los creyentes o el mundo entero pueda ser dirigido por Dios dentro de un redil. La idea del pastor en la Biblia es que Él va adelante siempre conduciendo a sus ovejas. Otra vez, el hombre no quiere ser dirigido por Dios. El hombre siempre se está rebelando a los planes de Dios. Y por tal motivo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo pagó ese precio. La consecuencia del pecado es lo que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. La consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial quiere ser Él nuestro pastor. Pero no podemos hacerlo porque nuestro pecado nos separa. Nuestras rebeliones nos separan del plan de Dios. Entonces, Jesucristo tuvo que venir a la cruz y morir, pagar el precio de nuestro pecado. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió? Porque el pecado es algo que la santidad de Dios no puede soportar. Nosotros hablamos de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios que es amor. Y a veces nos hacemos la pregunta: bueno, si Dios es amor, ¿por qué entonces nos va a castigar? ¿Por qué entonces tuvo que morir Cristo? Bueno, la verdad de esto es que hay una explicación. Dios, el Padre Celestial, es perfecto en todos sus atributos. Es perfecto en cada uno de ellos. Y cuando habla de que Dios es santo, es una santidad perfecta. No acepta nada sucio. Si usted ve una pared blanca y se pone ahí una manchita negra, inmediatamente se distingue. ¿Por qué? Porque lo blanco no acepta una mancha de otro color. Así es la santidad de Dios. No es que Dios sea malo, no es que Dios quiera, sea un Dios que se complace en juzgar y ejecutar a las personas. No, es por su santidad que no acepta nada que no sea perfecto. Y entonces, otra vez, no podemos ir al Señor por ningún medio. No podemos estar
delante de la presencia de Dios por ningún medio, pero Él quiere que estemos allí. Él anhela que su creación esté junto con Él. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante lo que hizo la humanidad, ante lo que hace la humanidad, ante la resistencia de la humanidad, ante una humanidad que ignora a Dios, una humanidad que busca primero a través de otros medios buscar su bienestar antes que buscar a quien es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Entonces, fíjense bien, Jesucristo tuvo que morir para poder satisfacer la santidad de Dios y que el pecado en el ser humano pueda ser quitado, pero solamente puede ser quitado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice ayer en Romanos 5:1, mas Dios, déjenme lo leo porque se me fue ahorita el pasaje. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aquí dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué? Miren, cuando nosotros no tenemos paz con alguien es porque estamos en guerra. ¿Y por qué estamos en guerra? Por nuestras diferencias. Porque otra vez, vuelvo a mencionar esto, porque esta es una realidad en la que debemos pensar. Cada uno de nosotros siempre pensamos que nosotros somos mejores que los demás, que nuestros pensamientos son los más interesantes, que son los perfectos, que son mejores que los demás. Y entonces estamos en guerra. Cuando nosotros no tenemos una relación con Cristo Jesús, estamos en guerra con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Entonces, Él tuvo que pagar el precio de nuestra paz. Por eso murió Jesucristo. En este versículo dice que el Señor murió por nuestras rebeliones, murió a consecuencia de nuestro pecado y murió para que nuestra paz pueda ser restaurada. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y para que nosotros también podamos ser sanados. Porque hay una enfermedad que es peor que la pandemia. Es peor. Esa nos lleva a la muerte eterna y ya no hay nada que pueda salvarnos de eso. Y eso es el pecado, el ignorar a Dios, el hacerlo a un lado de nuestra vida. Entonces Jesucristo murió por eso, para volver a unirnos a nuestro Padre Celestial. Voy a dejar el lugar para que traiga el segundo punto de este mensaje. El Señor les bendiga nuevamente, hermanos. Traemos la segunda parte, dando seguimiento, continuidad a lo que es el texto de Isaías 53:6. El libro deriva su título
del autor, cuyo nombre es Isaías. Quiere decir Jehová es salvación, y es semejante a los nombres de Josué, Jesús y Jesús. Josué significa Jehová salva, Jesús, Salvador, y como ya lo mencionamos, Isaías, Jehová es salvación. Fecha aproximada en que se escribió este libro fue en el año 739 a 686 a.C. Bien, cabe recordar que antes de Cristo los años vienen para abajo, no para arriba. Isaías profetizó durante el periodo del reino dividido, dirigiéndose específicamente al reino del sur, ubicado en Judá, así se conoce. Isaías condenó el ritualismo, es decir, todo lo que el pueblo de Dios hacía mal, pues desde un principio Isaías, al profetizarles, se menciona y les dice prácticamente lo que no era agradable para Dios. Si lo vemos ahí en Isaías capítulo 1, los versos del 1 al 17, no se lo voy a leer porque está muy largo, pero solamente para mencionarles ahí el título: llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dice el versículo 10: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El pueblo de Dios en este tiempo se daba mucho ritualismo, es decir, cometían sus errores en su forma de vivir, en su forma de pensar, y posteriormente hacían este tipo de rituales. ¿Para qué? Para que estar limpios ante la presencia de Dios. Pero Isaías, si lo vemos claramente aquí en estos versículos, nos da a entender que el Señor estaba realmente hastiado, como dice la Escritura, de todos estos ritualismos en lo cual el pueblo de Dios llevaba a cabo. Este es un punto. Un segundo punto, también lo podemos ver, que Isaías les habla ahí en el capítulo 40, verso 18, acerca de la idolatría. Es decir, el pueblo de Dios no solamente usaba estos rituales, sino que también practicaban la idolatría. Dice el versículo 18: ¿a quién pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Prácticamente este pueblo de Dios en aquel tiempo, pues para estar más tranquilos en su forma de pensar, en su forma de vivir y tal vez en su conciencia, pues hacían cosas semejantes a Dios, en lo cual Dios desde un principio pues no está de acuerdo, tacha todo esto. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no sea ególatra. Y prácticamente en los tiempos de Isaías, el pueblo de Dios usaba estos puntos ya mencionados, tanto la idolatría como los ritualismos. Y si leemos el libro de Isaías completamente, los que lo hemos leído, sabemos que el pueblo hacía grandes cosas que no eran bien vistas ante Dios. Por eso Isaías les menciona estos puntos, en lo cual, ya reconociendo también que es el profeta que habló claramente acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, este segundo punto lo tenemos ahí, hermanos, en el capítulo 53, en el verso 6. Ahí sigue usted con su vista. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas. Isaías da el ejemplo de las ovejas, del rebaño. ¿Cómo se descarrían las ovejas? Los que hemos tenido la oportunidad de ver o de vivir o de haber visitado lugares donde todavía predominan estas ovejas o los rebaños de algún ganado, vemos claramente cómo se descarrean. Es decir, no sé por qué, hermanos, prácticamente yo lo viví, lo vi, le ponen a una oveja una campanita.
y esa campanita va sonando y las demás las van siguiendo. No sé si esta oveja es obediente, no sé si le dan más de comer para que vaya ahí al lado de quien las va guiando, pero las demás ovejas siguen su sonido. Pero prácticamente las de atrás también me tocó ver que se descarriaban un poco. De ahí que el pastor de las ovejas va en busca de ella y la mete nuevamente al rebaño para que siga a las demás. Este es el ejemplo que Isaías pone. Si recordamos bien, Mateo 18:12 nos habla de la oveja que se descarrió, que dejó a las 99 para ir en busca de aquella. Entonces, hay ovejas que se descarrian, y este es el ejemplo que Isaías pone para que nosotros podamos meditar, podemos discernir y podemos aplicarlo realmente a nuestras vidas, de entender por qué la muerte de Cristo, ¿verdad? Hasta cierto punto es el ejemplo que Isaías nos da. ¿Por qué nos descarriamos? ¿Por qué murió Cristo? Porque nos descarriamos. Hoy en este tiempo, hermanos, hay idolatría. Hay mucha idolatría. En aquel tiempo tal vez solamente eran de los falsos ídolos, falsos dioses, en lo cual el pueblo quería hallar cierto contentamiento, tal vez en lo personal. Hoy en estos tiempos no solamente es en lo religioso. Hay tanta idolatría en este tiempo que déjeme decirle que prácticamente, si lo podemos entender así, nos descarriamos de las cosas de Dios. ¿Cuántas de las veces no hemos asistido a un culto de adoración por irnos a un evento deportivo, por irnos a otro tipo de evento, dejando a un lado lo que es realmente la adoración a Dios? Hoy hay ritualismos, claro que lo hay. Todavía en este tiempo hay muchos ritualismos que piensan que por medio de los rituales se va a acercar a Dios. Podemos ver estos ejemplos en los cuales se menciona desde los tiempos de Isaías, y que en estos tiempos podemos nosotros meditarlos, podemos discernirlos. Déjeme decirle que desafortunadamente hemos conocido gente que se ha llamado o se dice ser cristiana, y no voy a juzgar porque este no es el tema, pero que hasta cierto punto buscan otras cosas cuando tienen problemas, en lugar de acudir verdaderamente a nuestro Dios. Y es la forma en que nos descarriamos. Si bien Isaías lo dice ahí, todos nos descarriamos. Y fíjese, no dice todos vosotros, sino que él se incluye. ¿Quiere decir esto que Isaías andaba descarriado? Tal vez menciona estas palabras por humildad, si usted quiere llamarlo así. Y en estos tiempos, pues nosotros podemos también llevarlo así, de esta forma, que nos podemos descarriar para mencionar al pueblo de Dios o a las personas que están descarriadas. Ahora, si todo bien, todo ser humano ha pecado, o si usted lo quiere llamar así, todos hemos pecado. Recordemos Romanos 3:23, que dice, un versículo bien conocido por todos nosotros: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También Romanos 3:10 dice que no hay justo, ni aun uno. Entonces prácticamente esa enseñanza, esa profecía llega hasta estos tiempos. ¿Por qué murió Jesús? ¿Cómo lo podemos mencionar? Porque todos nos descarriamos. Ese es el punto que a mí me tocó, hermanos, para meditar. Y el Señor les bendiga, ¿verdad? Y da un lugar al tercer punto. Haciendo una recapitulación de lo que hemos escuchado a la pregunta ¿por qué murió Jesús? Pues pudiéramos decir que Jesús murió por nuestras rebeliones, por nuestra rebeldía. Jesús murió porque nosotros nos descarriamos, es decir, nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. Y eso, la rebeldía y el salirnos de la voluntad de Dios, nos ha hecho pecar. Entonces, a la pregunta ¿por qué murió Jesús? Y en esta última parte del sermón, de esta meditación,
la respuesta es por los pecados y la necesidad de salvación del hombre. Por los pecados y la necesidad de salvación del hombre. Porque vean lo que dice Isaías 53, versículo 6, donde hemos estado meditando, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero fíjense lo que dice la parte siguiente: mas Jehová cargó en él, es decir, en Jesús, el pecado de todos nosotros. La Escritura dice allá en Eclesiastés 7:20 que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Es decir, hermanos, todos somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores, y por esos pecadores Cristo dio su vida. Por eso murió Jesús, por los pecados de todos los hombres, y porque por los pecados que tenemos necesitamos salvación, necesitamos reconciliarnos con Dios. Me gustaría que buscara ahí en su Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, porque fíjense cómo dice esta palabra. 2 Corintios 5, 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios. ¿Por qué murió Jesús? Porque necesitamos salvación, porque necesitamos reconciliación con Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, ¿por qué por los pecados? Porque los pecados del hombre lo alejan de Dios, pero con la muerte de Jesús el hombre se puede acercar a Dios. Por eso murió Jesús. Por tus pecados, por mis pecados, pero con su muerte, tú y yo nos podemos acercar a Él. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la muerte de Jesucristo nos acerca. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados y por la necesidad de salvación. Pero esa necesidad, esa muerte, nos llevó a acercarnos a Dios. Esos pecados que nosotros tenemos son pecados impagables por el hombre. No se pueden pagar. Tú y yo no podemos pagar por esos pecados. Pero fíjense lo que dijo Juan cuando vio a Jesús que iba a su encuentro allá en Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué murió Jesús, hermano? Porque nuestros pecados son impagables para Dios. Porque tú y yo no podemos pagar por nuestros pecados. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra del Señor. Por eso muere Jesús, porque necesitábamos salvación, porque necesitábamos reconciliación, porque nuestros pecados nos mantenían alejados de Dios, pero nuestros pecados no se podían pagar. Entonces esos pecados solamente con la muerte de Jesús se pueden pagar. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Ahora, hay gente que dice: yo nunca he hecho nada malo, nunca he cometido un pecado. Pero la Biblia dice todo lo contrario. No hay justo ni aún uno, dice. No hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron. Entonces, hermanos, dice Isaías capítulo 1, versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Necesitábamos salvación? Sí. ¿Necesitábamos quien pagara nuestros pecados? Sí. Dice Mateo 9:6 en cuanto a lo que Jesucristo puede hacer por nosotros. Cuando en esta escena de 4 hombres llevan a un paralítico para que Jesús lo sane, y la primera frase o lo primero que hace Jesús es decirle al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando hubo una murmuración de los que rodeaban, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios?, él dijo esta frase: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Lo perdonó? Sí. ¿Lo sanó? Sí. Isaías dice que todas nuestras enfermedades fueron también sanadas por él. La salvación que trae la muerte de Jesús llega a los hombres por medio de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué murió Jesús? Porque necesitábamos salvación. Salvación que llega a los hombres por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Vean lo que dice Gálatas 1:4. Vaya conmigo a Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Dice así. Voy a leer desde el 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 2:5 dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Primera de Pedro 2:24 dice lo siguiente. Fíjense lo que dice, 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros, o dice ahí, fuisteis sanados. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Por los pecados y la necesidad de salvación del hombre, hermanos. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre estaba atestado de pecado, porque el hombre en la actualidad vive en pecado, porque el hombre, cuando no pone su fe en Dios, vive en pecado. Cuando el hombre hace cosas que no le agradan a Dios, vive en pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Ya dijo nuestro hermano, errar al blanco. Ahora, en nuestras palabras, ¿qué es pecado? Maldecir, robar, tener malos pensamientos, golpear a tu esposa, esas cosas que por lógica, a veces delante de los hombres no son bien vistas, mucho menos delante de Dios, que no fue el cual te creó y no te creó con ese propósito. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados y por la necesidad de salvación que teníamos delante de Dios. Vamos a continuar con esta parte del sermón con nuestro hermano José Monserrat Ortega. Bien, hermanos, pues ya hemos escuchado el sermón por qué murió Jesús. Y Jesús murió por el precio del pecado. Dios, el Padre Celestial, nos da la oportunidad de poder entender por qué murió Jesús. Jesús no murió para que pudiéramos tener una semana de vacaciones y irnos a la playa o buscar en qué estarnos divirtiendo. No, Él murió por algo serio. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos condena.
La Biblia dice en Juan 3:36 que el que no cree en el Hijo ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la condenación es estar en contra o no creer en Cristo, porque Él vino a morir para reconciliarnos con Dios. Y entonces Él quiere que entendamos que Jesucristo murió para poder volvernos a unir al Padre Celestial. Y en esta tarde Él nos está dando la oportunidad de poder regresar, de poder poner nuestra confianza en Dios. Nosotros actuamos a veces desesperadamente, pero es porque no estamos confiando en Dios. El no confiar en Dios es pecado, porque lo estamos haciendo como un Dios mentiroso, como un Dios que no cumple. Eso es pecado y nos aleja de Dios. Pero hoy Él quiere que volvamos a su redil. Él no quiere que vivamos como ovejas descarriadas, que no tengamos esperanza. Entonces, en el nombre de Cristo, yo le invito para que usted ahí donde nos está escuchando haga una oración de fe al que nunca ha tenido un encuentro con Cristo. Hágalo y dígale que perdone sus pecados. Pero también a los creyentes quiero invitarles para que oren y le pidan al Señor que les ayude a ser hijos fieles y leales al reino de los cielos. Que les permita entender que el pecado es de veras tan dañino que rompe la relación con Dios, y que nos ayude para vivir dentro de su santa voluntad. Así es que yo voy a hacer una oración para los que me estén viendo por allí, ¿verdad? Parece que sí hay por allí personas que están viendo, ya lo estoy viendo allí en el teléfono. Entonces hay personas que nos están viendo allí por medio de el link de Puerta del Cielo, no sé, por el link de la Iglesia Bautista Jerusalén, pero yo les invito a aquellos que nos están viendo que por favor inclinen su rostro y repitan esta oración que voy a hacer. Si usted quiere pedirle perdón a Dios y decirle que ha entendido por qué murió Cristo y que usted quiere que su sacrificio lo reconcilie con el Padre Celestial. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, estamos delante de tu presencia y te agradecemos, Señor, por habernos permitido en esta tarde presentar el mensaje de tu palabra. Estamos presentando a Jesucristo como el sacrificio, Señor, suficiente para quitar nuestros pecados y volvernos a ti, Padre. Gracias por Cristo. Gracias por ese regalo que nos diste. Gracias porque Él murió en la cruz para llevar mi pecado y dejarme limpio delante de tu presencia. Así, Señor, te suplico que perdones nuestros pecados y que nos ayudes para vivir bajo el amparo de tu sombra. Ahora, Padre, también te suplico que bendigas a todos los creyentes y que puedan, Señor, entender que debemos vivir para honrarte, para glorificarte, para, Señor, vivir fieles a tus palabras y ser leales a ti, mi Dios. No jugando, Señor, con el mundo, sino, mi Dios, honrando tu nombre. Porque, Señor, ya vimos que el pecado es tan grave que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. Pero gracias, Padre, porque por medio de Él nos has perdonado a los que hemos aceptado, Señor, a nuestro bendito a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas.
Ahora, Señor, bendecimos tu nombre y suplico que tú, Señor, bendigas esta iglesia y que le des prosperidad y que le des poder, mi Dios, para predicar tu palabra. Así te pido, Señor, para la iglesia Puerta del Cielo. Y gracias, Señor, porque podemos estar unidos en este propósito, mi Dios. Creo que en el mundo entero las iglesias deberíamos unirnos para pregonar que hay vida en Cristo Jesús. Que, Señor, Él puede y tiene, Señor, la calidad para quitar nuestros pecados, porque Él fue sin pecado, porque Él, como un cordero, enmudeció y fue llevado al matadero, cargando así la culpa de nuestros pecados. Así es que, Señor, recibe la honra y la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Hay un canto que dice: mi vida di por ti, un himno. Y eso es cierto y es una realidad, porque nuestro Señor Jesucristo, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Dijo en la última frase en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a cantar como este último himno: mi vida di por ti. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos llegar al reino de Dios, pero también con otro propósito, hermanos, que le sigamos mientras estemos en esta tierra y que le sirvamos con todo nuestro ser. Dios les bendiga, hermanos.
¿Qué le parece si antes de pasar a dar los avisos nos ponemos en oración para dar inicio final a este servicio? Si quiere ponerse de pie ya en su casa y vamos a decirle al Señor gracias por haber muerto en la cruz por nosotros, o por mí, dile, y gracias por darme la oportunidad de tener esta tecnología o poder usar el internet para poder unirnos y tener este servicio de adoración. Vamos a orar. Señor, gracias por entregar tu vida. Gracias por derramar tu sangre en esa cruz, por mí, por nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos. Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, sin el cual esto no hubiera sido posible. Gracias, Señor, también por la obediencia de Jesucristo, quien fue obediente, dice la palabra, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue una obediencia cualquiera, no tenía que caminar, no tenía que tan solo comprar o donar, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso en esta tarde te queremos dar gracias por el sacrificio que hizo hace 2000 años o más de 2000 años por cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria. Te exaltamos y te alabamos porque eres digno de nuestra adoración. Señor Jesús, gracias por la obediencia. Gracias, Señor, porque nos dejaste un camino a seguir. Ahora te suplico que nos ayudes a caminar por él con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Señor, bendice a tu iglesia, a Puerta del Cielo y a Jerusalén. Señor, haz sus ministerios prósperos y que en este tiempo que nos hemos unido, Señor, para extender tu reino a través de esta transmisión, podamos, Señor, tener fruto. Y que esto que inicia hoy aquí sea como tú lo deseaste en aquella oración, para que sean uno. Ojalá, Señor, que tu pueblo, el pueblo bautista y las demás denominaciones, nos unamos. Y que en este tiempo de reflexión en casa podamos, Señor, ver y reconocer lo importante que es estar unido. Porque dice tu palabra que donde está el pueblo unido, allí hay bendición y vida eterna. Señor, gracias por este servicio. Gracias, Señor, por los que nos vieron. Gracias por los que creyeron. Gracias por los que nos van a ver después. Oramos por ellos también. Oramos por sus familias. Señor, bendícelos a todos. Y como siempre, Señor, te lo pido, que tu ángel acampe alrededor de cada uno de nosotros y de los que no te conocen. Señor, gracias por este servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a dar a nuestro hermano Ortega tiempo para que él dé unos avisos y después voy a concluir yo con nosotros. Gracias. Pues hermanos, lo único que quiero es agradecerles porque nos dieron este tiempo ahí en sus hogares
Y también quiero invitar a todas aquellas personas que nos escucharon, que nos vieron a través de este medio. Quiero decirles que nosotros estamos para servirles. Muchas veces necesitamos un consejo, a veces estamos desesperados, a veces estamos enfadados, a veces hay dudas en nuestro corazón que turban nuestra manera de vivir, y entonces, ¿verdad?, a veces se requiere de algún consejo. Quiero decirles que estamos para servirles, y voy a darles pues los teléfonos de los pastores para que puedan llamarnos si necesitan algún consejo, o a través también de nuestras páginas de la Iglesia Bautista Jerusalén o de la Iglesia Bautista Puerta del Cielo. Pueden, pues, si tienen alguna duda, preguntarnos. Si quieren algún consejo, pues también. Y los números de los teléfonos es del pastor Jesús Hernández, es el 656-497-4986. Del nuestro hermano pastor Miguel Ramírez es el 656-493-7921. Y de sus servidores el 656-302-0656. Así es que les invitamos para que pues cuando se sientan desfallecer, busquen ese apoyo espiritual que podemos darle. También pues invitarles para que el próximo domingo en el culto de resurrección pues nos vean también a través del Facebook, ¿verdad? Y pronto pues ya, primero Dios, estaremos transmitiendo ahí por el YouTube también, pero por este medio primero, y el domingo estaremos transmitiendo el culto de resurrección a las 7 de la mañana. Pues ya lo dijo todo el hermano. Nos vemos el domingo a las 7 de la mañana en nuestro culto de resurrección. Estaremos teniendo la misma dinámica, la Iglesia Bautista Puerta del Cielo y la Iglesia Bautista Jerusalén unidos en esta transmisión. ¿Cómo se sintió, hermano? Gracias a Dios. Venga, hermano Jesús, es el otro pastor invitado, y solamente queremos despedirnos. ¿Cómo se sintió, hermano? Bueno, qué bueno que el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido trabajar en esta tarde para su obra, amén, para su honra, transmitiendo este servicio. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios nos permite, el próximo domingo a las 7 de la mañana. Por favor, vístase de blanco, como lo hacía cuando venía al templo, como lo hizo el año pasado, que pudo y tuvo la oportunidad de venir al templo. No vaya al culto en pijama. Por favor, hay que darle al Señor lo que se merece. Que el Señor les bendiga.